compartir entonces El flyer. el flyer y, bueno, muy bien. Buenas tardes para todos. Buenas tardes a nuestra invitada, la señora Marcy Acosta, por supuesto, nuestra directora de la carrera e invitados especiales. Vamos a dar inicio a nuestro evento del día de hoy, nuestro acostumbrado Meet the Manager, que es el evento estrella de la carrera de administración, y estamos ya en la 14ª edición de este importante webinar. Las indicaciones, como siempre, es que por favor mantengan sus micrófonos apagados. Llegará el momento después de la conversación que se va a dar acá, en que se va a dar la oportunidad de hacer algunas preguntas, si así lo desean, lo avisaremos en su momento. Y bueno, esperamos que sea del agrado de todos ustedes y de interés sobre todo la información que nuestra invitada nos trae. Cedo la palabra a la doctora Viviana Peña, quien es la moderadora de este Meet the Manager, para que sea ella quien haga la presentación formal de nuestra invitada. Profesora Peña, adelante, por favor. Muchas gracias, profesora Sánchez. Muy buenas tardes, tengan todos. Un saludo especial para la magíster Marcy Acosta, que nos acompaña hoy en este espacio, y gracias a la profesora Sánchez y a la licenciada Jocelyn Chora por la organización de este evento. Tenemos, bueno, la alegría de estar aquí nuevamente con ustedes en esta 14ª edición de nuestra serie de entrevistas Meet the Manager. Como siempre, nos convoca el propósito que inspiró la creación. Podemos silenciar. El propósito que inspiró la creación de este espacio, que es conectar a nuestra comunidad académica con líderes excepcionales que no solo gestionan empresas, sino que transforman realidades. En la carrera de administración estamos convencidísimos, además, de que el perfil profesional de nuestros estudiantes se moldea observando a los mejores, y nuestra invitada de hoy es sin duda un referente extraordinario en resiliencia, en visión global y en liderazgo. Así que es un verdadero privilegio y placer presentar a nuestra invitada de hoy, la ingeniera y ejecutiva Marcy Acosta Navarro. Marcy es una líder con más de 35 años de trayectoria liderando transformación digital en varios sectores, comenzando por el de telecomunicaciones y tecnología en América Latina, habiendo dejado una huella importante en organizaciones de la talla de Telefónica, Digitel y Cambia. Para quienes no saben, bueno, Telefónica es la precursora de lo que hoy se conoce como Movistar. Su historia es fascinante y un ejemplo viviente de cómo construir una carrera con propósito y de cómo reconvertirse profesionalmente. Se graduó como ingeniera electrónica en la prestigiosa Universidad Simón Bolívar en Caracas, Venezuela. Inició sus pasos por la industria petrolera como ingeniera de instrumentación, pero su mentalidad global y su búsqueda de nuevos retos la llevaron a una maestría en Estados Unidos en Ciencias de la Ingeniería por la prestigiosa Universidad de Pensilvania. Ciertamente un hito que le abrió puertas en el mundo de las telecomunicaciones, y es así como yo creo que esto es un ejemplo para todos nuestros alumnos. Quisiera destacar especialmente que a lo largo de 2 décadas en el sector de telecomunicaciones en Venezuela, ella rotó de manera horizontal en varias posiciones, eh, llegando a liderar equipos de hasta más de 600 personas, ¿sí?
En segundo lugar, su capacidad de reinvención. Al llegar a Perú, ella vio una oportunidad en el ecosistema startup como gerente de proyectos, lo que no deja de ser un paso audaz, ¿verdad? Para moverse al campo de la innovación, cosa que viniendo de ingeniería no resulta extraño, ¿no? Y pasó rápidamente al sector vinculado a la inteligencia artificial y al desarrollo de automatizaciones. Y, y un tercer aspecto que me gustaría destacar es su talante, ¿no? Desde que uno la conoce, uno se da cuenta de que es optimista por naturaleza, que ve el lado positivo a las cosas, seguramente lo ha vivido en su propia trayectoria, pero además es un rasgo de su carácter y de su personalidad, de cómo se ha constituido en agente de cambio. Y bueno, ella misma define que está convencida de que la diversidad de experiencias y la riqueza de miradas eh, son precisamente las que han movido el sector tecnológico y le han llevado a los resultados, ¿no? Es un verdadero gusto tenerte con nosotros hoy, porque tu trayectoria demuestra que el liderazgo estratégico se construye con una suma y un cóctel de características eh, bueno, nosotros queremos inspirar en todos nuestros alumnos. Así que, bueno, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y, y bueno, eh, Bueno, buenas tardes. Gracias por esa maravillosa introducción, Viviana. Gracias, Corina y Jocelyn, por coordinar este encuentro. Y gracias a todos los que participan, porque se están tomando un tiempito de su hora de almuerzo seguramente para oír aquí qué tenemos que compartir, ¿no? Realmente es una gran oportunidad la que ustedes brindan para conectar con la generación de relevo, aquellos que ya tenemos un rato en el mundo laboral, ¿no? Realmente muy agradecida por la oportunidad y abierta a que conversemos sobre lo que ha pasado en esos 35 años que ya mencionaste. bueno, y para que nuestros alumnos te conozcan, me gustaría que nos contaras un poco sobre ti y Okay. antes de hablar de tu recorrido profesional. Sí, bueno, realmente yo escogí estudiar ingeniería electrónica en la Universidad Simón Bolívar, como mencionabas. Un poco buscando esa estructura que hacía match con lo que yo creía en ese momento que eran mis habilidades, ¿no? Me iba bien en matemática, física, siempre le huía a la historia y a las otras materias más humanísticas. Eh, y realmente en esos años uno no piensa dónde va a ir, va a terminar. En Venezuela yo pensaba que naturalmente iba a entrar a una industria y me iba a quedar trabajando 35 años posiblemente en una sola empresa, ¿no? Pero realmente las cosas no siempre funcionaron de esa manera. Yo empecé como ingeniero de instrumentación en una empresa que se dedicaba exclusivamente a dar servicios a la industria petrolera y hubo un momento donde me mandaron a trabajar en el campo, ¿no? Después de haber pasado tanta teoría, ver todo en planos, ver todo en libros de especificaciones técnicas, de repente estaba suelta en el campo petrolero con casco, con botas, con calor, con estar fuera de casa a los 23, 24 años, y en un mundo realmente bastante masculino porque el mundo de campo fuera de la capital es como que te vas a Tumbes o algo así, ¿no? Y Ujú. eso me hizo despertar el hecho de que, bueno, uno no quería trabajar tanto en el campo, pero a la vez reconocía que el aprendizaje que tuve ahí me hizo pensar en que la ingeniería no era solamente la especificación técnica, ¿no? Sino que quería explorar la parte más sistémica de los proyectos y eso involucraba entender la parte financiera, entender la parte de impacto de negocio y es por eso que luego busqué la oportunidad de hacer una maestría fuera de Venezuela, lo cual
no era muy sencillo en una época donde el tema de los dólares y la inflación era bastante complicado, pero había algunos programas de becas, y tuve la fortuna de ser acreditada como una de esas becas para estudiar en la Universidad de Pensilvania. Y una vez más, la universidad me sorprendió porque ahora, como le digo a mis hijas, ustedes buscan los websites, tienen la información, está todo descrito hasta el ranking de la universidad, pero hace 30 años, 35 años, esa información no estaba. Uno mandaba un sobre con la esperanza que a los 6 meses te respondieran si habías entrado o no, ¿no? Y así me mudé a vivir a los Estados Unidos, sin mucha conciencia de lo que era cambiar de clima, cambiar de país, y además en una universidad bien exigente, pero que además te devolvía y te retribuía realmente con conocimiento desde una manera diferente a lo que yo venía acostumbrada. Entonces, eso me abrió oportunidades cuando regresé a Venezuela, y entré a trabajar en el mundo de las telecomunicaciones sin pensar que, es más, con la inseguridad de que la experiencia que había tenido antes en el sector petrolero no me iba a servir. Pero sí servía porque la estructura, la forma de ejecución, más lo que había aprendido en la maestría, me permitía entrar en el sector y en ese momento la innovación no se llamaba innovación, ni hablábamos de inteligencia ni de transformación digital, pero mi primer cargo fue se llamaba gerente de nuevos negocios, que es el equivalente a un product manager actualmente, ¿no? Y realmente yo no concienticé eso, sino hace unos años conversando sobre los inicios de los cambios de tecnología, porque en Telefónica, que antes fue BellSouth, existía esta unidad que era para explorar tecnología, para desarrollar nuevos negocios dentro del área de telecom que estaba en cero, solo se hablaba por teléfono. Y ahí realmente aprendí mucho más, o sea, puse en práctica lo que aprendí en la universidad, tanto en la Simón Bolívar como en la maestría, porque era como una visión sistémica, ¿no? Te daban la responsabilidad de hacer el análisis end-to-end del negocio. Y bueno, ahí seguí mi camino en la industria de telecom, como mencionaste, con diferentes posiciones que a veces se consideraban movidas horizontales, que no siempre el crecimiento profesional es vertical, ¿no? Realmente las carreras más sólidas son las que entienden el negocio desde todo punto de vista, y eso muchas veces ocurre cuando pasas de un departamento a otro, ¿no? Y participando de las transformaciones de las empresas, no solo desde el punto de vista de la tecnología, sino como en el caso de BellSouth, que fue adquirido, por ejemplo, por Telefónica, y eso fue toda una revolución que tiene que ver más con la gente que con la tecnología. Y por último, hace casi 12 años decidimos migrar a Perú por una razón personal, familiar, buscándole nuevas oportunidades a nuestras hijas, que bueno, aquí en UPC está la prueba de eso. Mi hija está terminando con ustedes su formación profesional con el doble grado de Arizona y de la UPC, lo cual para mí es un orgullo, pero es mucho agradecimiento con el Perú, porque se cumplió esa misión, pero cuando tú como padre haces eso, dejas también otras cosas, ¿no? Dejamos la seguridad profesional de la trayectoria que había tenido en Venezuela por más de 20 años, y por un tiempo estuve sin trabajar. Y reinsertarse también, bueno, trae nuevos retos, ¿no? Porque no tienes el networking, hay gente que no te conoce, no sabe quién eres, ni qué has hecho, por más que a veces el CV hable por ti, pero se abrió esta oportunidad que mencionabas, de entrar en una startup en inteligencia artificial, y fue así como empezar de cero, ¿no? No solo por la parte de que empecé como gerente de proyecto en un cargo un poco más junior del que tenía anteriormente, sino porque ahí entré a trabajar con un equipo totalmente diferente al que siempre había trabajado, ¿no? Y ahí de verdad creo que fue como un reset de mi carrera, porque realmente con quien más aprendí ha sido con los chicos que hacen código, los que te traen la propuesta. Entonces, ahí fue retomar otra manera de hacer negocios, otra manera de trabajar, y seguir en el ambiente de la tecnología aportando con equipos multidisciplinarios, que es realmente lo que a mí más me gusta, ¿no? Que haya
esa intersección multigeneracional y ahora pensando siempre en los productos multifuncional, ¿no? No es solo el ingeniero, ya las empresas no están dirigidas porque el proyecto lo hace el área de sistemas y te lo trae resuelto. Yo estoy segura que incluso ustedes en un PC como usuarios funcionales participan activamente de la transformación con los equipos técnicos, ¿no? Y eso es algo que sí que he tenido que incorporar en la forma de trabajar en estos años. Pero lo más divertido es trabajar con gente de todo tipo. Sí, Marci, destaco qué importante, por un lado, partiste de tus habilidades, de reconocer cuáles eran tus habilidades para una elección primaria de carrera, pero después vino esto de abrirse y pensar en cómo mejorar el perfil profesional con la búsqueda de una oportunidad de una maestría en otro país, adaptarse a la vida y a la cultura, bueno, en Estados Unidos, que ciertamente que ciertamente es un reto, además del cambio de clima, que nos resulta tan difícil, ¿verdad? A los que no hemos nacido y crecido en lugares de nieve, como digo yo, a los que somos animales de tierra caliente, nos cuesta mucho eso, pero bueno, el ser humano se adecúa, y después, cómo ha sido trascendiendo no solamente sectores empresariales, sino transgeneracionalmente, al punto que toda la experiencia que tienes y que tú misma podrías decir, bueno, no te iba a servir, me decías palabras hace un rato. La prueba es que definitivamente todo lo que se aprende bien, da lugar a nuevas transformaciones y se puede replicar en futuras posiciones. Eso es una tranquilidad, ¿no? Porque yo no sé si recuerdas, en alguna época nos decían, bueno, lo que estás viendo hoy en la universidad en 20 años no te va a servir. Bueno, es que el conocimiento y el cálculo que hiciste no es el que te va a servir, pero la experiencia de haber pasado por eso Claro. y haber superado ese reto, sí va a quedar como un antecedente para, para demostrarte a ti misma, para comenzar, que que, es- que estás equipado, ¿no?, con las herramientas necesarias para cualquier reto que venga a futuro. Y, y yo creo que eso sí es un mensaje, que era importante en aquella época, o decir 20 o 30 años atrás, pero es muy importante hoy porque la tecnología avanza a pasos agigantados. Y en IA es impresionante cómo de un año a otro la misma herramienta es tan distinta. Ya las versiones no son de un año a otro, son realmente de un mes a otro. La nueva versión de Sonnet, de Cloud, de cualquiera de estas herramientas. Lo que sí es cierto es que eh, requiere de nosotros una predisposición a continuar aprendiendo y a enfrentar las cosas de una manera, ¿no?, de una manera, con perspectiva y prospectiva. Eh, Así que tu rica experiencia en lo que antes no se llamaba digital, se llamaba más ingeniería, procesos, pero hoy todo está acompañado de este mundo digital. Yo me acuerdo cuando nos enseñaban que era digital, nos hablaban del cero y uno, ¿no? La teoría booleana, ¿no? Sí. Eso era lo digital. Pero en realidad esa es la precuela de lo que hoy estamos viendo, este fascinante universo, ¿no? Eh, Sí. de toda tu experiencia, pues la IA no ha sido ajena, aun cuando tú nos hablas de los últimos 12 años en esta nueva etapa, ¿no? Pero podemos inferir que tus roles han sido en aportes, obviamente, en soluciones eficientes y estratégicas, además de tus conocimientos de ingeniería y de negocios. Y actualmente, tú decías que nos planteabas en una conversación previa este eslogan, ¿no? Lo que ningún aula te enseña sobre cómo liderar, eh, como una idea preliminar. ¿Qué significa esto? Mira, eso apunta un poco a, a lo que mencionabas, ¿no? Las herramientas.
no hay una sola manera de llegar a ser un líder, ¿no? Y de hecho, ahora con tanta información que tenemos, vemos líderes jóvenes, líderes mayores que cambian de área, y es porque tiene que ver con lo que vas acumulando en el tiempo, ¿no? Y lo que vas alineando con lo que te gusta hacer y lo que realmente debes considerar que es el propósito y que no necesariamente se va a mantener estático en el tiempo, ¿no? Yo creo que hay mucha información, ciertamente hay que leer, hay que estudiar, hay que hacer la parte técnica de la carrera, hay que tener esta información sobre gestión, sobre liderazgo, pero yo creo que el mayor aprendizaje viene cuando te tomas el tiempo como para la reflexión. O sea, más allá de los números, siempre creo que lo que más me ha marcado es cuando hay incertidumbre, ¿no? Porque cuando todo está claro, el camino está claro y no concientizas el aprendizaje. Pero cuando viene la incertidumbre o te cambian el equipo o cambia el mercado o de repente cambia la tecnología, te dicen, mira, eso venías usando el Excel así toda la vida y ahora se acabó, vas a usar otra herramienta, vas a usar Power BI, vas a usar Cloud con el Excel. Entonces, a veces tenemos esa sensación de que hay como un rechazo en busca de la protección, ¿no? Y el tema de que lo que no aprendes en el aula es porque siempre buscamos el resultado de aprobar el examen con la mayor nota posible, que es hacer las cosas correctamente. Pero cuando eso no sucede, ¿verdad? Y tienes un proyecto donde te rechazan, te dicen que no, ahí es donde tú tienes el primer impacto, sobre todo cuando estás muy joven, ¿no? Y es la primera vez que te lo dicen. Yo recuerdo que en el primer trabajo que tuve en Belsouth, nosotros nos llevaban como equipo de soporte, afortunadamente, una época en que se podían hacer las cosas, a Atlanta a presentar estos proyectos y veías ahí el directorio, gringos, americanos, todos, tú sabes, súper serios y formales, y tú venías con la ilusión enamorada de la tecnología, de que todo funcionaba técnicamente y empezaban las preguntas concretas de, bueno, ¿y el retorno de la inversión? ¿Y el margen? ¿Y en cuánto tiempo? ¿Y cuánto cuesta la importación? ¿Y en qué tiempo traen los equipos? Y de repente lo que técnicamente era posible no era posible financieramente o no era posible para el mercado o para la geografía, porque nosotros hacíamos investigaciones de tecnologías que estaban funcionando en Estados Unidos, pero en Venezuela con las montañas no funcionaba. O a lo mejor aquí en Perú funcionaría en la zona de la costa, pero no en la montaña. Entonces el mercado ya se reduce y el proyecto desaparece. Y nos veníamos de regreso con cero aprobación. Y sin embargo, bueno, afortunadamente eso no se consideraba una falla, sino lo que ahora decimos, equivócate temprano, era el mismo espíritu en ese momento, ¿no? Y ahí es donde viene el aprendizaje, porque de ahí tienes que decir, bueno, estas son las condiciones, así me miden y así es que debo presentar el siguiente proyecto o fijarme en determinados aspectos que no fueron considerados. Y luego está el tema de lo que no planificas, ¿no? O sea, lo externo no lo puedes controlar, las crisis, como mencionaba en Venezuela, nosotros migramos por una razón familiar, pero ciertamente mientras yo trabajé allá, hubo muchas cosas que no están en ningún manual de procedimiento. Se va la luz, hay una manifestación, no llegan los colaboradores. Lamentablemente por razones exógenas, políticas que no vienen al caso, pero que te, te ponen en el momento de la responsabilidad a enfrentar esa situación. Y ahí tienes que resolver en equipo, con tu líder y con tu equipo. Y aprovechar el máximo de la información que tienes, ¿no? Muchas veces el equipo más junior es el que te da una cachetada de realidad, ¿no? Mire, no es posible que la gente llegue porque venimos en autobús y está el tráfico cerrado o un accidente o un incidente y tienes que reorganizarte en minutos o en una hora para poder cumplir con lo programado. Y recientemente lo que se ha hecho más evidente es que, bueno, a la medida que uno va pasando el tiempo, te alejas un poco del detalle y la única manera de mantenerte vigente, además de leer, estudiar, ver el TikTok, ver el webinar, todo lo que nos ofrece, es conversar con los que están
hands-on ejecutando, que son los más jóvenes. Y son los que realmente pueden hacer esa traducción rápida de que si hacemos esto, esta va a ser la solución. Y es la responsabilidad del personal senior, es decir, bueno, esto entonces se aprovecha en el impacto del negocio, pero no solo consumir del joven, sino retornar y explicarle por qué ese cambio técnico tiene impacto en el negocio, porque es responsabilidad del líder transmitirle ese conocimiento e irlos formando para que tengan una visión un poco más estratégica, más orientada a los resultados que es simplemente a la tecnología, ¿no? Y por supuesto, el tema de persona a persona. Ninguna universidad te prepara para dar feedback, ninguna universidad te prepara para dar malas noticias. Yo fui muchos años gerente de un centro de control de la red y como le decía a mi jefe, que era una persona increíble, un líder extraordinario, yo siempre era portadora de malas noticias, porque en el centro de control, cuando todo está bien, tú no llamas a nadie, pero cuando ocurre una falla, hay que levantar el teléfono y decir, estamos perdiendo, no sé, $100,000 cada 5 horas. Y cómo la transmites y cuál es el plan para resolverlo, ¿no? Eso lo aprendes también en equipos multidisciplinarios, con líderes correctos, pero enfrentando la situación y posiblemente algunas veces no va a salir mal, no va a salir bien, va a salir mal. Y eso no debe ser, no debemos pensar que es una falla, ¿no? Lamentablemente a veces las redes sociales nos dibujan estos ambientes de trabajo ideales, pero yo sí soy firme creyente que en un poco de incomodidad es donde hay más aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, haberme ido muy joven a trabajar en una zona, como mencionaba, calor, botas, casco, horas de comida irregulares, fuera de la casa, me pude haber quedado trabajando en la oficina. Pero bueno, eso me permitió tener viáticos, ahorrar y poder aplicar a una universidad porque que valoraba esa experiencia. Entonces, a veces salir de la comodidad puede costar, pero mientras más joven lo hagas, mejor, porque tienes más energía, tienes más flexibilidad, y es donde más aprendes. Por eso creo que eso... Y ahora las universidades hacen mucho más esfuerzo. Por ejemplo, una conversación como esta, yo nunca la tuve en el ámbito universitario. Y por eso me parece fantástico esta iniciativa de PC. Pero realmente tienen que salir, mostrarse. Yo sé que trabajar desde las casas es una comodidad, abre muchas oportunidades, pero vayan, véanse, tengan la conversación face to face, aprendan el lenguaje corporal de lo que quiere decir la gente. Eso no se aprende en el salón de clases, sino afuera. Gracias, Marci. Vamos ahora a la primera pregunta de nuestros alumnos. La profesora Corina Sánchez va a leer esta primera pregunta. Adelante, por favor. Listo, gracias, profesora Peña. Bueno, siguiendo en el marco de las relaciones de diferentes generaciones, tal como lo ha señalado nuestra invitada, creo que esta pregunta es pertinente. La formula nuestra alumna Fabiana Sánchez de la carrera de Administración y Marketing. Y ella pregunta, ¿cuál ha sido el mayor conflicto entre generaciones que usted ha, digamos, vivido al implementar procesos de transformación digital y cómo logró convertir esa diferencia en una ventaja competitiva? Mira, una de las cosas que he aprendido recientemente es el hecho de que la comunicación es imprescindible. Si tú no te tomas el tiempo, o sea, dar instrucciones simplemente porque eres el jefe, porque tienes la autoridad, no es suficiente, ¿no? Entonces, a veces, antes era muy claro, hace 20 años había una pirámide y uno respetaba los niveles y bueno, tú le decías al jefe, el jefe le decía al otro jefe, pero todo eso se ha aplanado y los proyectos ahora son multidisciplinarios entre áreas y
yo trabajo con practicantes y trabajo con líderes técnicos muy seniors, ¿no? Y es entender y reconocer que efectivamente ahí hay una oportunidad de comunicación que es lo que hace que el proyecto fluya. Pero a veces ocurre con los más jóvenes que no están tan conscientes del impacto en el negocio. Entonces hay frustración, por lo que yo mencionaba antes. O sea, te traen una idea y le dices que no, te traen otra y te dicen que no, y piensas que le estás diciendo que no porque no quieres o porque no quieres que esta persona en particular evolucione. Y no es así. Entonces, la única forma de enfrentar eso es la comunicación y, bueno, todas estas metodologías ágiles que tenemos ahora, donde hay dailies, donde hay weeklies, donde te sientas con todo el equipo de trabajo y cada quien tiene el espacio para manifestar lo que le está pasando y pedir ayuda. O sea, el hecho de pedir ayuda y pedir ayuda bidireccionalmente. O sea, yo a veces le digo a mi equipo, yo necesito que ustedes me ayuden porque este es el objetivo y yo sola no lo puedo hacer. Y de la misma manera, hacer las retrospectivas, ¿no? Y ese es el momento donde, superado el momento de la fricción, ¿verdad? Que a veces puede ser estresante, es responsabilidad del líder ir y decirle, bueno, mira, ¿recuerdas que hace una semana, hace un mes pasó esto? Tomamos una decisión y aquí está el resultado. Puede ser que no haya sido perfecto y puede ser que hasta yo me haya equivocado, pero en definitiva, lo que sí los equipos jóvenes tienen que entender es que hay un área de liderazgo que es la responsable de las decisiones. Entonces hay que hacer ese equilibrio, ¿no? Entre las buenas intenciones. Yo le digo a veces a mi equipo, de buenas intenciones está el infierno lleno. Podemos tener la mejor intención, pero esa intención tiene que estar acotada por el impacto que puede tener en el resultado, ¿no? Y el responsable a veces es el jefe. Entonces hay que manejar esa fricción con comunicación. Gracias, Marci. Profesora Peña. No le escuchamos, profesora Peña. Disculpen, Ok. estaba en mute. Muchísimas gracias por la respuesta que nos sigue haciendo pensar, ¿no? Hay una pregunta que ronda bastante eh, en mi mente y creo que cada vez más en esta nueva generación. Y tiene que ver con la tecnología, dado que tú vienes del sector tecnológico y has hecho un tránsito amplio. ¿Dónde queda el ser humano frente a las tecnologías, frente a la IA? Y de ahí me surge otra, ¿no? ¿Qué pasa con el vínculo personal, humano, que se genera? ¿Cómo ves esto? Mira, a mí me gusta hablar de inteligencia, usar las siglas IA para Ujú, inteligencia aumentada, más que mm, artificial, ¿no? Porque para ujú. mí la inteligencia artificial es una herramienta que aumenta las capacidades del humano. Entonces, bajo esa premisa, ese statement, aumenta lo bueno, aumenta lo malo. Entonces, Ujú, definitivamente lo que estamos viviendo en este momento como sociedad da un poco de vértigo porque es muy acelerado y las decisiones que estamos tomando ahorita, con ellas vamos a convivir en los próximos años, ¿no? Pero definitivamente, uno, creo que la IA no va a reemplazar a las personas, va a reemplazar a aquellos que no la usen correctamente y a los que no quieran aprender. Y eso va desde los jóvenes que creen que la usan perfectamente hasta los adultos mayores que están teniendo inevitablemente contacto con la inteligencia artificial, ¿no? Y sobre todo va a impactar a los que no la usen de forma responsable. Por eso es que ahora la formación que estamos dando, sobre todo en las empresas y los programas de gobierno de IA dentro de las organizaciones, empiezan por ahí, ¿no? El uso ético de la inteligencia artificial. Hay muchas opciones de entrenamiento en ese sentido que no deben tomarlas solo los técnicos, sino las otras áreas funcionales de las empresas, porque justamente es lo que te detiene a pensar
cómo cada decisión que tomas en un proyecto de inteligencia artificial debe considerar la parte de la ética y la responsabilidad para proteger a los usuarios que finalmente le vas a facilitar la solución que está sobre ella, ¿no? Porque ya no es que vendes o haces inteligencia artificial, es que usas para hacer nuevos desarrollos. Y inevitablemente, con lo que ha aparecido recientemente, ya tiene tiempo, pero se ha disparado por la facilidad y el acceso que tenemos, es todo este tema del lenguaje natural, que es lo que hace parecer que tienes una relación personal con tu ChatGPT o con tu cloud de confianza, ¿no? Así una anécdota les puedo decir, mi mamá nos está visitando y yo la oigo hablando con ChatGPT como si fuera un amigo. Y me sorprende porque es una persona activa, es perfectamente, está perfectamente sana, pero ella me dice, yo le hablo directamente y ya le expliqué quién soy. Entonces, eso es un fenómeno y una oportunidad que ocurre para el adulto mayor, que abre una posibilidad que puede ser buena y puede ser mala, ¿no? Y es por eso que las soluciones tienen que tener ese aspecto, porque ahí tienes la oportunidad de tener información, tienes la oportunidad de reducir errores, de cerrar brechas, pero la única forma es de hacerlo de forma responsable, ¿no? Y ahí lo que yo les diría es que en la organización en la que estén, lo importante es que esos lineamientos vengan top down, o sea, de arriba abajo. En nuestra empresa, el directorio está tomando todas las medidas y ocupándose de formarse y entender cómo estamos implementando la I. Es un poco natural porque nosotros estamos en el sector de tecnología, pero yo estoy segura que en la OPC ocurre algo similar. O sea, tiene que haber un lineamiento de gobierno de inteligencia artificial, gobierno de datos, cómo usas los datos, y afortunadamente ya tenemos un marco regulatorio que está establecido y que va incorporándose a las buenas prácticas, y ese tiene que haber cierta contención, ¿no? Pero la IA es la oportunidad, es la oportunidad de acelerar, de cerrar brechas, de usarlo para el bien, de resolver problemas que antes tomaban mucho tiempo. Entonces, definitivamente es una herramienta poderosa, depende de los líderes hacerlo de forma responsable, y que si ocurre alguna conexión, digamos, emocional, sea en pro del beneficio, ¿no? En los ejemplos con los adultos mayores hay mucha oportunidad, por ejemplo, para resolver temas de comunicación, de soledad, de supervisión, que en otras circunstancias no son posibles, ¿no? Entonces, siempre va a prevalecer lo que siempre ocurrió en todos los negocios, o sea, porque las mafias existen desde siempre. No sé, las malas prácticas han existido en los negocios toda la vida, pero al final debe prevalecer la empatía, el criterio, el pensamiento crítico, la creatividad aplicada correctamente. Y bueno, otra vez, las relaciones humanas con la comunicación es lo que te da cierto nivel de control. Gracias, Marci. Vamos con la segunda pregunta de nuestros alumnos, profesora, por favor. Gracias, gracias. Bien, la segunda pregunta que hemos seleccionado, digamos, en un equipo también multidisciplinario, corresponde a nuestra alumna Angie Martínez de la carrera de Administración, y justamente conecta con esto que habla nuestra invitada. Y ella escribe lo siguiente: en un mundo donde la tecnología cambia constantemente, ¿qué habilidades humanas considera usted que seguirán siendo irreemplazables y más valiosas para los futuros profesionales? Mira, yo diría que el pensamiento crítico, definitivamente. O sea, tener criterio es lo que hace que logres ese balance. Nosotros, a mí me gusta hablar de soluciones donde el humano participa. Se denomina human in the loop. Principalmente porque todo lo que vemos en la teoría es una inteligencia artificial aplicada de principio a fin.
En la práctica eso es imposible y peor en países como latinos, donde automatizas un proceso al 30%, bajas a una parte manual y luego sigues hacia adelante, ¿no? Eso no se debe considerar un problema, sino entender que va a haber muchos puntos en el proceso automatizado con inteligencia artificial y con todas las herramientas que ameritan que un humano diga, esto está bien. Y así va a ser. Y eso a veces genera frustración, porque sobre todo los jóvenes quieren hacerlo todo en la aplicación, quiero hacerlo todo automatizado, no quiero hablar con ningún humano. Y determinadas soluciones no van a tener ese desarrollo con inteligencia artificial. Entonces, sí creo que entender desde el principio y diseñar con ese criterio es importante y no perder de vista el tema de la creatividad, porque al final muchas veces las soluciones no vienen porque te lo diga el sistema ni porque le preguntaste a Claude o a ChatGPT cuál era la mejor solución, sino porque hay que sentarse a pensar en el problema antes de la solución. Entonces, cuando tú tienes claro cuál es el problema que quieres solucionar, entonces puedes decidir si es con guía o es simplemente que vas a poner un papelito y van a firmar las personas cuando lleguen a la entrada de un evento, por ejemplo. ¿Y cuánto cuesta? Porque muchas veces el costo se convierte en el decisor final porque, bueno, muy bonita la tecnología, pero muy cara, entonces no vale la pena. Eso es lo que yo diría, ¿no? Tener pensamiento crítico y cuestionar si lo que te está proponiendo la IA es rentable, es ético y tiene sostenibilidad en el tiempo también. Eso es muy importante. Gracias, Marci. Profesora Peña. Sí, bueno, vamos a entrar en este último bloque y ¿no? hemos pensado hablar del aspecto ético, ¿no? Hemos pasado por el aspecto técnico, por trayectoria, hemos hablado del lado humano y ahora siempre nos interesa conocer la opinión de nuestros invitados respecto a este tema. Y desde tu rol o de los diferentes roles, ¿tú crees que el uso de la inteligencia aumentada, le hace de toda la tecnología, ¿verdad?, atenta contra la ética y consecuentemente contra la responsabilidad social empresarial, o al rol que los diferentes sectores pueden jugar en el destino de nuestra sociedad? ¿Cuál es tu mirada amplia ahora con toda la experiencia que tienes? Mira, como mencionabas al principio, yo soy naturalmente optimista. Esa ha sido, es la realidad. Y realmente soy ferviente creyente de que esto es una oportunidad para potenciar lo bueno. Y se ha adelantado mucho en términos de lo que es una buena práctica en general en las empresas, ¿no? Hay programas de compliance, hay programas de sostenibilidad, hay mucha comunicación y las empresas grandes entrenan a sus empleados. Entonces, sí creo que no es como antes que las decisiones se tomaban solo a alto nivel y el colaborador vivía con las consecuencias y podía decir, es que me dijeron que yo lo tenía que hacer. Ya no es así. Y eso es por eso que es tan importante que las nuevas generaciones tengan ese pensamiento crítico y esa conciencia, ¿no? Porque en sus manos está que en los procesos de ejecución y de implementación se cuestionen cómo impacta esto y si se está haciendo con ética. Y entender cuál es el marco regulatorio y las consecuencias de no cumplir. Porque antes, a lo mejor hace 5 años hacías algo con inteligencia artificial que se salía un poco y no pasaba nada, pero ahora hay legislación nacional e internacional que es muy clara sobre lo que se puede o lo que se debe o no se debe hacer, ¿no? Y siempre pensar en la oportunidad, no solo del ingreso financiero, que muchas soluciones te traen dinero, sino cuál es la oportunidad del impacto social. Yo
pienso y son cosas que tengo ahí en mi bucket list que todavía tengo cosas por hacer, es cómo la inteligencia artificial impacta la educación, justamente. ¿Cómo puedes ir a brindar la educación a zonas remotas de forma responsable usando la tecnología? ¿Cómo puedes analizar problemas con datos sin estar necesariamente de forma presencial en el sitio? Entonces, yo sí siento que el hecho que hay mucha data, mucha información nos permite tomar mejores decisiones y al final, bueno, apostar a que la humanidad naturalmente está diseñada para sobrevivir. Y creo que cometiendo errores como hemos cometido muchas veces a lo largo de tantos años de historia, siempre el progreso requiere mucha iteración y aprendizaje, pero está en la gente, como siempre ha ocurrido. Ocurrió cuando, no sé, yo siempre uso este ejemplo, cuando llegó el Excel decían que se iban a acabar los trabajos en el área contable, que los contadores iban a quedar sin trabajo. Y realmente el Excel los convirtió en lo que hoy son, por ejemplo, las Big Four. O sea, la capacidad de análisis de datos les permitió conseguir nuevos delitos, controlar nuevas cosas, hacer las cosas mejores y llevar esas prácticas a todas las empresas. Entonces, esa lógica tiene que aplicar con la inteligencia artificial. Y pensar que es una herramienta de democratización, ¿no? Entonces, sí creo que mientras tú tengas claros esos valores que son atemporales, vamos a ir mejor. Esa es mi expectativa y bajo esa premisa trabajo. Sí, que gracias. Y dentro de esta pieza de sabiduría que nos has mencionado, me ha resonado, por supuesto, de tu lado optimista, pero el darnos cuenta de que efectivamente con el avance de la tecnología también viene la disponibilidad de más datos para tomar mejores decisiones. Es decir, una cosa va de la mano, es decir, aparece algo que aparentemente podría complicar, ¿no? Pero también aparecen las rutas de solución. Y eso esta mirada, sí, es siempre esperanzadora, ¿no? Como van de la mano, ¿no? Es un yin y un yang. Así es. Y qué importante gestionar los datos. Pensaba que la competencia central del perfil de un buen administrador, de un buen gerente, es precisamente poder tomar decisiones. Y para Así eso es. van a ser necesarias todas las herramientas de la inteligencia aumentada, como bien has dicho, me ha encantado el término, cómo se potencia, más los aspectos típicamente humanos que, que van a estar ahí en tanto sobrevive a nuestra especie, ¿no? Hay cosas que son irreemplazables, como el hecho de que podamos encontrarnos aquí un número de personas y compartir estas reflexiones. Esa reflexión sí es típicamente humana. Y vamos con una tercera pregunta de nuestros alumnos en el marco de este bloque. Profesora Sánchez, por favor. Gracias. Bien, la pregunta 3 tal vez va a permitir, digamos, hacer un cierre con base a lo último que se ha conversado. La hace la alumna Reina Murga de la carrera de Administración y Negocios Internacionales. Y ella pregunta lo siguiente, en proceso de transformación digital, ¿cómo se puede evitar que la innovación tecnológica avance más rápido que la capacidad humana y la ética de las organizaciones para adaptarse? Mira, esto es una conversación que está ahorita en todos los directores de las grandes empresas, ¿no? Porque hace unos años hablábamos de transformación digital, tecnología igual a eficiencia, igual a mejora, y la fórmula era
clara, ¿no? Porque la solución te la daba el área de sistemas y venía el área funcional y la implementaba. Pero ya no es así, porque ahora la herramienta se acerca directamente al usuario final, ¿no? Por ejemplo, las áreas de staff de administración, bueno, ahora hacen todo con Claude, automatizan con Copilot. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de las empresas? Y es lo que hemos concientizado, porque al principio te enamoras de la eficiencia y de hacerlo todo rápido. Y es el hecho de que el conocimiento del negocio no está en ninguna plataforma de inteligencia artificial por más que la entrenes. Entonces, los procesos de reskilling y upskilling son vitales para que efectivamente haya esa gestión del cambio en la transformación digital. Casi toda la transformación digital que falla es porque no gestiona el cambio en la parte de los procesos y de las personas que participan. Y ahí siempre va a haber gente que no pasa, pero sí pasa siempre, para todo, ¿no? Todos los cambios, a lo mejor va a haber alguien que dice, no, mira, yo no voy a aprender a usar Claude porque eso no me gusta, y bueno, pero es la minoría, y ya es una decisión del individuo, no de la compañía ni de la organización. La organización tiene la responsabilidad de considerar cómo va a ser el cambio y cómo lo va a implementar en sus equipos, ¿no? Y bueno, siempre va a haber decisiones difíciles. Yo lo que le recomendaría a los equipos, a los que están aquí oyendo y que se van a incorporar al mundo laboral es que en esos procesos van a venir las entrevistas, vienen las prácticas, aprovechen ese tiempo para observar, para ver qué pasa en las organizaciones donde están comenzando a trabajar o en las que están postulando. Hagan las preguntas, cómo manejan la IA, qué herramientas usan, qué está permitido, qué no está permitido, para que tengan el criterio al entrar a una organización de que se está cumpliendo lo correcto en términos de ética y responsabilidad, si las herramientas son las adecuadas, porque muchos chicos llegan a empresas que todavía son muy tradicionales y se frustran porque no pueden usar todas las herramientas, pero tal vez eso puede ser una oportunidad, pueden ser agentes de cambio para incorporar esas buenas prácticas que ya a lo mejor han probado a través de otro conocimiento, a través de la universidad o de lo que ven en las redes, ¿no? Entonces, están en la etapa de preguntar y de averiguar y de curiosear y de insistir. Y aprovechen que son jóvenes. Ah, bueno, no, yo pregunto mucho porque sí, porque soy así y todavía no tengo tanta experiencia y lo que quiero es aprender. Y ahí pueden tomar la decisión de qué es lo que quieren hacer con la tecnología y si de verdad se adapta a lo que les interesa y a su propósito, porque siempre hay que alinear el trabajo con lo que realmente te gusta hacer y te da satisfacción, porque ahí es donde uno trabaja en las mejores condiciones. Gracias, Marci. Profesora Peña. No le escuchamos, profesora. Tiene el audio. Sí, ya, Ah, ya, ya estoy el mute siempre. Marci, realmente ha sido un placer conversar contigo. Hemos llegado al último minuto de nuestra charla de hoy. En verdad hemos visto en tu recorrido profesional y personal el modelo que seguro muchos de nuestros alumnos quieren forjar para sí mismos. De verdad que nos has inspirado aún a los que tenemos ya muchos años en el trabajo a renovar la mirada desde tu experiencia y con tu visión muy optimista, que particularmente me ha encantado, y te quiero dar unos minutos para que te despidas de nuestros estudiantes antes de cerrar la sesión. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Realmente estas conversaciones son satisfactorias. Te permite compartir
la experiencia, que a veces falta tiempo para eso. De verdad que es admirable la iniciativa de parte de ustedes. Es una excelente forma de cerrar la semana, porque bueno, compartes y siempre en la conversación se vuelve a reflexionar, ¿no? Porque a veces en el día a día no te da tiempo de pensar en todas las cosas que has hecho y las que sigues haciendo, ¿no? Y realmente es admirable que ustedes se tomen el tiempo de preparar esto y en buscar gente que esté dispuesta, no se detengan, aprovechen la tecnología tal como lo están haciendo. Y es algo que hay que difundir, ojalá todas las universidades lo hicieran, porque creo que es una gran oportunidad de acercar, ¿no?, al estudiante y prepararlo para su siguiente paso. Eh, Nada, chicos, vayan, prueben, equivóquense y sobre todo, bueno, piensen en sus valores, en sus criterios para que con autenticidad y con humildad trabajen en lo que les gusta, ¿no? Y traten de hacer la diferencia, sobre todo en el día a día, los detalles no piensen que no pasa nada si me equivoco en algo chiquito, ¿no? Busquen la excelencia en mi universidad, mi alma mater, la Simón Bolívar, ese era el moto, era la Universidad de la Excelencia y yo creo que eso a mí me ha conducido y si me permito darles un consejo, es que busquen la excelencia en cada uno de los detalles de lo que hacen el día a día. Y bueno, éxito para todos. Bueno, muchísimas gracias también a nuestros alumnos por acompañarnos hoy en esta jornada. Por este semestre hemos concluido nuestros webinars, pero estén atentos a las convocatorias para el próximo semestre. Vendremos con alguna otra novedad para ustedes. Les deseamos un excelente fin de semana y muchas gracias, profesora Sánchez, Jocelyn. Gracias también María del Rosario, gracias Naomi. Los alumnos están en el chat también poniendo. Sí, Jocelyn les va a escribir a quienes han ganado el sorteo. No se preocupen, a quienes han ganado el sorteo de las preguntas han salido favorecidos ahí. Excelente. Que es lo que acabamos de leer, por si acaso, para que lo Sí, tengan sí, claro. sí, sí. ¿Ok? Gracias María Fernanda, gracias César, a Jonathan, a todos, también Julio, excelente, María del Rosario. Bueno, Gracias. Gracias. Muy buenas tardes para todos. Hasta gracias, luego. Luego. muchísimas Chao, gracias, chao. chao.